Violeta, tenemos una entrevista más, y yo tengo que salir. Violeta me prestó su escoba, Yo ya así le que mandé la escoba así de manera virtual y ya le llegó. ya me llegó, así que pues me voy en la escoba de Violeta, tengo un compromiso y nos vemos hoy en la Feria del Libro de Nezahualcóyotl. Hoy estaremos por allá pues ya Armando Bartra, Luis Hernández Navarro, un servidor, así que por allá nos estamos viendo, y les dejo, Violeta, pues te quedas aquí en la última entrevista que Sí, tenemos. Ernesto, por allá te vemos, por allá nos encontramos, allá en Ciudad Nezahualcóyotl. Y bueno, mucha suerte, que te sirva esta escoba porque además es mágica. Eso, gracias, gracias, Cuídate mucho, Ernesto, gracias. Y pues gracias. vamos a entrar ya con la última entrevista. Todavía no veo por aquí a Alejandro Ruiz de Pie de Página, se estará conectando. Mil disculpas, Alejandro, que esta entrevista se nos fue retrasando. Originalmente la habíamos pactado a las 11. Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Ya me estás viendo y ahí escuchando. ¿Cómo te va? Hola Violeta, a la audiencia de Momentum, ¿qué tal? Bien, bien, muy buenos días. Buenos días. Pues un tema muy importante. Ecuador y Reino Unido también violaron las leyes de asilo cuando entregaron a Julian Assange. Esto lo dice Fidel Narváez, que era excónsul. Realmente es un tema muy importante lo que tú estás tratando también, sobre todo en el marco de algunas declaraciones que ha hecho el gobierno estadounidense. Adelante, Alejandro, cuéntanos de qué trata esta información y esta nota que se está publicando, este trabajo en pie de página. Así es, pues hoy se cumplen 5 años de cuando la policía británica irrumpió en la embajada de Ecuador, en Reino Unido, para arrestar a Julian Assange, el fundador de Wikileaks, quien hizo públicos una serie de cables del gobierno estadounidense y de todo el mundo en realidad, pues revelaron la forma criminal, crímenes de guerra, crímenes cibernéticos, actos de espionaje cometidos por las agencias de inteligencia norteamericanas principalmente, pero también por otro tipo de agencias y gobiernos en el mundo, ¿no? Entonces, ayer, curiosamente, platico, y digo curiosamente porque en realidad no fue algo planeado, digamos, con conciencia, le había escrito un par de horas antes y me dijo, estoy a punto de salir de México, con Fidel Narváez, quien era cónsul de la Embajada de Ecuador en Reino Unido, justamente cuando Julian Assange recibe el asilo político en 2012, ¿no? Y parte de lo que platicábamos ayer y que está en esta nota, en esta entrevista que hoy publicamos en pie de página, es justo qué es lo que ha cambiado, qué es lo que cambió de 2012 a la fecha. Estamos hablando ya más de 12 años en realidad, donde pues este país que recibió, que albergó, que asiló a Julian Assange para evitar justamente de que fuera procesado judicialmente por las autoridades estadounidenses por este derecho a la información a nivel mundial, pues ahora se vuelca a asaltar embajadas, como lo vimos en el lamentable episodio en la embajada mexicana en Quito, y pues inclusive a someter a diplomáticos, a parte del cuerpo diplomático de la embajada en México, ¿no? Parte de lo que comenta Fidel Narváez, que es una entrevista bastante extensa, pero parte de lo que comenta en estas reflexiones es justamente el cambio del momento político y que la irrupción, el proceso por el cual Julian Assange es entregado a las autoridades británicas, marca como un antes y un después en esta política exterior por parte de Ecuador concretamente, ¿no? Estamos hablando de un gobierno que pasó de Rafael Correa del correísmo, que pasó a Lenín Moreno, que fue una traición al programa político y fue también una persecución política en contra del correísmo, y que eso fue modificando ciertos principios por parte del Partido de la Revolución Ciudadana, que se puede estar o no estar de acuerdo con las bases, digamos, ideológicas o programáticas que propone el correísmo o que propuso el correísmo en Ecuador, pero que, en resumen, pues el gobierno de Lenín Moreno significó la vuelta de nuevo a un modelo ya neoliberal y sometido a los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Y eso conllevó la violación de distintas leyes, ya sean nacionales de Ecuador, como la constitución local,
o tratados internacionales como la Convención de Refugiados de 1954, si no me equivoco, y la misma Convención de Viena, donde se establece pues que el asilo político y también el refugio político que se le da a la persona que se lo solicita, pues no puede violarse en el marco del derecho internacional. Y Ecuador, ya sea en el caso de Julian Assange o en este caso al asaltar la embajada en México, pues violó estos tratados, estas convenciones, estas leyes, y pues eso es porque realmente ha gozado de una especie de impunidad. No tanto en las condenas energéticas como lo vimos ayer por parte de la OEA, por ejemplo, sino porque no ha habido sanciones concretas y reales a los funcionarios, ya sea de primer nivel, como los policías, etcétera, que hacen este tipo de acciones, o los mandatarios, los políticos que ordenan este tipo de decisiones, que en este caso, en el último caso, pues fue Daniel Noboa, pero también en el caso de Julian Assange, pues fue justamente Lenín Moreno. Gracias, Alejandro. Pues muy interesante entrevista. Tú corriste a entrevistarlo al aeropuerto de la Ciudad de México y bueno, es interesante todas las preguntas que le vas formulando. Me parecen muy, además, muy bien planteadas, Alejandro. Qué extraordinario. Y hay una pregunta que tú le haces entre varias de ellas que invitamos a la audiencia a que las puedan consultar. ¿Qué papel ha jugado el Reino Unido en todo esto? Y esto, Alejandro, te lo preguntamos a partir de la respuesta o a partir de esto que hemos visto ya a nivel de prensa, de que Biden estaría considerando retirar los cargos de Julian Assange. Y bueno, él, el excónsul, te dice aquí, pues, cuál es el papel que ha jugado Reino Unido en función, ¿no? De, pues, ser servicial a los Estados Unidos, pero te da una respuesta más amplia sobre esta pregunta que tú le haces. ¿Qué decir sobre esto y cómo lo podríamos entonces tejer con esta pues declaración que también se ha hecho desde el presidente de los Estados Unidos, Alejandro? Así es, creo que en un inicio hay que recordar justamente de que esta audiencia de extradición que se aprueba en 2022, la Corte Británica aprueba la extradición de Julian Assange, que está actualmente preso en una cárcel de máxima seguridad en el Reino Unido, aprueba la solicitud de extradición que hicieron los Estados Unidos por una acusación de espionaje que puede llevarlo a una condena de más de 170 años de prisión e inclusive la pena de muerte. Entonces, todo esto se enmarca en este contexto, ¿no? Porque recientemente, estamos hablando de hace dos semanas aproximadamente, en marzo, finales de marzo, la Corte Británica resolvió aplazar la decisión de una apelación que interpusieron los abogados, la familia y los acompañantes del caso de Julian Assange allá en Reino Unido, y la decisión de la Corte Británica fue darle más tiempo a los Estados Unidos para que pudieran presentar garantías a Julian Assange de que en caso de ser extraditado no se le impondrían ciertos castigos específicos, concretamente la pena de muerte, que no sería condenado a muerte, y también que no se le juzgaría como a un ciudadano estadounidense, que se respetaría el derecho de la primera enmienda, ¿no? Ahí es cuando se inserta esta reflexión que le preguntamos a Fidel Narváez, porque justamente el papel del Reino Unido, él valora, ha sido el de sumisión total a los designios de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque realmente quien está llevando la batuta de este proceso son los Estados Unidos, que son los que iniciaron primeramente la investigación, son los que están pidiendo la extradición, y Reino Unido se ha acoplado a estos designios que marca justamente los Estados Unidos para poder extraditar a Julian Assange, ¿no? En el caso, pues, de esta Corte de Apelación, la valoración que da Fidel Narváez es un poco triste si lo vemos en el marco de lo que del deber ser, de lo que debería ser, que realmente, pues, Estados Unidos va a afirmar que va a cumplir estas garantías, lo cual realmente le importa muy poco, porque vemos que desobedece tanto las consideraciones de la ONU, de la OEA y otros organismos internacionales que supuestamente existen para vigilar la acción de los Estados-nación. A Estados Unidos realmente le importa muy poco. Va a firmar la Corte Británica, según este análisis que hace Fidel Narváez, va a dar la extradición, va a aprobar la extradición, y va a venir un segundo o final momento en este juicio, en este proceso, que es la apelación hacia la Comisión Europea de los Derechos Humanos para que valore el caso e impida la extradición de Julian Assange, ¿no? Lo que comenta Fidel Narváez es de que pues, él ya no confía realmente en las autoridades británicas, en las leyes del Reino Unido,
por todo el accionar que han hecho, porque también ellos se metieron, irrumpieron en la Embajada de Ecuador con permiso de la Embajada de Ecuador para asaltar y para, digamos, arrestar a Julian Assange, que en ese momento goza todavía de la nacionalidad ecuatoriana, es un factor determinante para eso, ¿no? Ahora, lo que puede pasar con los Estados Unidos en esta solicitud de extradición y con esta petición o estas declaraciones de Joe Biden que hace hoy, me parece, justamente en el marco de estos 5 años del arresto de Julian Assange, de que puede retirar los cargos, lo que valora Fidel Narváez es de que eso depende del momento político que se vive dentro de los Estados Unidos, ¿no? Es un momento electoral, es un momento donde se va a definir ya sea la continuidad de Joe Biden en la presidencia, es decir, del Partido Demócrata, o el regreso de Donald Trump, de los republicanos, que uno u otro realmente les importan muy poco la defensa de los derechos humanos. Lo hemos visto a lo largo de todo los ambos gobiernos que ya han estado gobernando en los Estados Unidos y que ha habido ataques contra migrantes y otros más. Recordemos simplemente lo que está pasando en Palestina para ver el caliz y ver cómo se comportan este tipo de gobiernos ante conflictos internacionales. Pero bueno, Biden declara esto y la valoración de Narváez es esta, ¿no? Dice que realmente esto es como, él se refiere a una papa caliente, ¿no? Es el caso de Julian Assange, es una papa caliente para cualquier gobierno, no porque ponga en evidencia que el juicio es completamente ilegal y que está basado en cosas que violan el derecho internacional, porque como ya lo dijimos antes, eso a los Estados Unidos realmente le importa muy poco, sino porque al estar, digamos, exponiendo el juicio y pues, haciéndolo público como debe de ser, y con todos los reflectores que tiene el caso de Julian Assange, también se expondrían pues, los crímenes de los que habló Julian Assange en estos cables que publicó a través de Wikileaks, ¿no? Estamos hablando, como ya lo dijimos, de crímenes de guerra, pero también de correos electrónicos que demuestran corrupción en altos funcionarios del gobierno estadounidense, de actos y sistemas de espionaje elaborados por la propia agencia de inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, y planes también para, digamos, secuestro, asesinato y otro tipo de acciones más, que pues al hablar de crímenes tenemos que hablar de criminales, tenemos que hablar de impunidad, tenemos que hablar justamente de todo esto y eso es algo que ningún gobierno quiere. Simplemente el caso mexicano poniendo un análisis para la audiencia, pues si está detenido el tema de la guerra sucia es porque justamente se está hablando de responsables directos, concretos y de actos que se cometieron y que no han saldado y que han quedado en la impunidad y que en el caso de Julian Assange, al hablar de esto en Estados Unidos, se estaría revelando también de que esto pasó, de que esto existió y de que también sigue en la impunidad ese tipo de acciones y no se tiene una certeza de que no se siguen cometiendo, como los actos de espionaje, la corrupción u otros crímenes de guerra que han sido documentados y publicados por Wikileaks desde su fundación, particularmente 2010-2011, hasta que Julian Assange pues, es arrestado en 2019 en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido. Gracias, Alejandro. Alejandro, una última pregunta de esto que estás planteando y que me parece muy, muy importante. ¿Tú consideras que esta declaración de Biden de retirar los cargos contra Julian Assange le abona políticamente en este proceso electoral y que por eso lo estaría haciendo, por eso está haciendo estas declaraciones, digo, estas declaraciones que se hagan realidad, pues no sabemos o todos los pasos que habría previamente, pero en términos electorales, leyéndolo en una clave de este proceso electoral, ¿qué beneficios o por qué está haciendo esta declaración el presidente Joe Biden? Realmente no tendría una valoración para eso. Lo que sí me parece es de que lo que intenta Joe Biden desde hace algunos meses, particularmente desde que estalló el genocidio en Palestina después de la invasión de Hamas en Israel, es una serie de declaraciones para lavarse la cara frente a la comunidad internacional que más, digamos, ha recrudecido o ha aumentado la intensidad de las denuncias, del papel hipócrita, porque no encuentro otro adjetivo para esto, que ha tenido los Estados Unidos en conflictos internacionales de gran calado, ¿no? Es decir, hay como un viraje en la política exterior de los Estados Unidos en relación con crímenes de guerra y en relación con graves violaciones a los derechos humanos. El último que yo recuerdo, pero tal vez haya otro, pues es el apruebo, perdón, sí, o sea, fue el no vetar la resolución de alto al fuego en Palestina, en la Franja de Gaza, algo que había hecho ya en 3 ocasiones anteriores, ¿no? También están esos factores
Obviamente creo que, o a mi parecer, creo que estas declaraciones de Biden van en ese sentido, un poco para lavarse la cara, refrescar su imagen, distanciarse un poco del discurso abiertamente xenófobo, abiertamente racista de Donald Trump y belicista también. Creo que es un poco desmarcarse de eso. No sé qué tanto eso sirva realmente en la política interna electoral de los Estados Unidos por el grado ideológico, la impregnación ideológica que tienen luego este tipo de discursos dentro de la ciudadanía estadounidense. No sé, realmente ahí me falta conocer el contexto de la política interna como tal de los Estados Unidos, pero creo que a nivel exterior es eso, ¿no? Sin embargo, como lo hemos visto en el caso de Palestina concretamente, pues sí, muchas declaraciones, muchas peticiones, inclusive un viraje discursivo, pero que los financiamientos y el bloqueo de financiamiento de la ayuda humanitaria, por ejemplo, y el financiamiento del Estado de Israel para que siga armándose para poder perpetrar este genocidio continúa, así como en el caso de Julian Assange, donde pues pueden decir que van a garantizar el respeto de los derechos humanos del comunicador, pero no desisten de la acusación, por ejemplo, ¿no? La declaración de Biden, pues a mí se me hace de agua mientras no aterrice concretamente en que retiren los cargos y permitan que no se haga la extradición y que Julian Assange sea libre, y que eso también va a implicar asumir la responsabilidad de que una vez libre Julian Assange, también se van a hacer públicas pues estas declaraciones, se va a seguir con esta campaña de denunciar los crímenes de guerra, y porque creo que realmente el objetivo, como lo valoraba Narváez en la entrevista que tuvimos ayer, el objetivo de los Estados Unidos ya se cumplió, que es mandar un mensaje a todas las personas que puedan comunicar este tipo de acciones en todo el mundo, de que las consecuencias son estas, ¿no? Un grado de destrucción de la humanidad de una persona, reducirlo a un papel muy, muy, muy lamentable, muy triste. Y pues justamente Narváez decía, ¿no? O sea, si Julian Assange resiste es porque es Julian Assange, ¿no? Otra persona me imagino que yo hubiera sucumbido ante el suicidio o a declararse culpable para evitar esta tortura, porque recordemos que ha sido sometido a tortura psicológica por el aislamiento en la prisión de máxima seguridad que está en el Reino Unido, por las difamaciones que han hecho medios de comunicación, el propio gobierno de los Estados Unidos, y que eso pues no se le desea a nadie, y claro que es algo que está pasando y que ya se mandó un mensaje, y pues creo que sí se puede pensar y se va a pensar dos veces antes de publicar ese tipo de cosas, si es que llegan a hacerse, digamos, de la labor de un periodista o de otra persona que comunique, pues cables que tengan información de este tipo tan sensible, ya vemos cuáles son las consecuencias, y eso creo que es lo que Estados Unidos ya ganó, ya conquistó, al menos en el sentido común y pues en el nivel discursivo. Muchas gracias, Alejandro Ruiz, por tu trabajo. Y bueno, hoy se está publicando en pie de página esta interesantísima entrevista y sobre todo, pues a propósito de cómo Ecuador ya había violado estas leyes de asilo en otro momento cuando entregó a Julian Assange y bueno, también aquí el papel que ha tenido Reino Unido. Realmente una entrevista muy, muy interesante y pues que es de mucha utilidad en este contexto, pues que estamos viviendo pues es de esta confrontación y de pues ya esta crisis diplomática entre México y Ecuador y bueno, todas las naciones apoyando a México y bueno, pues esto que ha hecho Ecuador, que realmente lo seguiremos reprobando toda la agresión que hubo hacia el cuerpo diplomático y también cómo fue tratado el ex vicepresidente de Correa. Así es que muchísimas gracias por este trabajo, Alejandro Ruiz. Te mandamos un fuerte abrazo y que tengas linda tarde y nos estamos encontrando próximamente. Gracias, Alejandro. Gracias, Violeta, a la audiencia. Que pasen buena tarde igual. Hasta luego. Gracias a ti. Linda, linda tarde.